Lección número 9, para el 28 de febrero de 2026. Reconciliación y esperanza. Sábado 21 de febrero. Para memorizar. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pablo continúa con el tema de la reconciliación, tan vívidamente destacado en Colosenses capítulo 1 verso 20. Ver el contenido correspondiente al jueves de la lección 8. Allí describió su alcance cósmico, mientras que lo que sigue se convierte en personal e individual. Mediante su muerte en la cruz, Jesús logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora por medio de Jesús pueden ser reconciliados por Él mediante la fe. El proceso de reconciliación individual es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. Al igual que en el ámbito cósmico, se produce mediante la muerte de Cristo. En el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa, en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo, la esperanza de gloria. Pablo habla también del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. Colosenses capítulo 1, verso 26. ¿En qué consiste este misterio y qué prevé, tanto para el individuo como para el universo? ¿Cómo se relaciona este misterio con el Evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Domingo 22 de febrero. Reconciliados de malas obras. Escucha Colosenses capítulo 1 versos 21 y 22. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del alejamiento y la enemistad con Dios? ¿Cuál es el resultado final esperado de la muerte de Cristo? Ver también Efesios capítulo 5 verso 27. Colosenses capítulo 1 versos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo es consistente en su relato desfavorable de la humanidad, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. Hoy, casi 2000 años después, nadie podría cuestionar esa percepción. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. No obstante, y a pesar de nuestra maldad, Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en el mundo. Dios ha obrado desde el principio para resolver el problema del pecado, aunque la solución solo se encontraba en su propia muerte en la cruz. En el Edén, Dios preguntó a Adán, la obra maestra de su creación, ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, verso 9. Y hoy sigue buscando a su única oveja perdida, nosotros. Nos busca uno por uno. Tiene un plan perfecto para alcanzarnos. Aplica la promesa del Evangelio en ciernes que aparece ya en Génesis, capítulo 3, verso 15, al poner enemistad entre nosotros y Satanás. El Evangelio es convertido a veces en algo tan complicado y teórico que tiene poco significado práctico en la vida del siglo XXI. Por el contrario, es muy sencillo y directo. 1. Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ver Romanos capítulo 5, versos 6 al 8.
2. Al aceptar su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Ver Romanos capítulo 5 versos 9 al 11, capítulo 6 versos 6 al 7. 3. La vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio vicario de Cristo es el resultado de su unidad con Cristo, de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ver 2 de Corintios capítulo 5 versos 17 al 21, Gálatas capítulo 2 verso 20. Estas tres experiencias no ocurren necesariamente de forma separada, sino que pueden darse simultáneamente cuando aceptamos a Jesús, y pueden ser renovadas diariamente al entregarnos a Él cada mañana, independientemente de cómo haya experimentado cada persona la obra salvadora de Cristo en su vida. El fundamento descansa siempre sobre la muerte de Jesús. Debemos volver siempre a ella. Cuando evalúas tu carácter y lo más íntimo de tu ser, ¿qué te dice lo que ves acerca de tu necesidad de la cruz? Lunes 23 de febrero. Si continúan en la fe. Escucha Colosenses capítulo 1 verso 23. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe? Comparar con Colosenses capítulo 2 verso 5, Efesios capítulo 3 verso 17, Colosenses capítulo 1 verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses capítulo 2 verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Efesios capítulo 3 verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En griego existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos. El que aparece en Colosenses capítulo 1 verso 23 da por sentada que la condición para que algo ocurra está dada. Es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que, en efecto, perseverarán en la fe, ya que, como el apóstol indica enseguida, tiene evidencias de la constancia y la fe de ellos. Colosenses capítulo 2 verso 5. Sin embargo, su esperanza sigue estando condicionada a que persistan en el camino de la fe que han emprendido. La palabra griega traducida como permanecer, Colosenses capítulo 1 verso 23, denota persistencia y es utilizada, por ejemplo, en el caso de los escribas y los fariseos que requerían insistentemente una respuesta de Jesús acerca de lo que se debía hacer con la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8 verso 7. También cuando Pedro siguió llamando a la puerta después de que Rode fue a dar la buena noticia a los demás discípulos en lugar de dejarlo entrar. Hechos capítulo 12 verso 16. A su vez, Pablo utiliza ese mismo término cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Su significado aquí es similar, salvo que se aplica a los creyentes en general. Cuando veremos en la próxima lección, Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de aferrarse a la esperanza que ofrece el Evangelio. Ver, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 8, versos 20 al 22. La palabra fundados se refiere a establecer una base sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Ver Mateo capítulo 7, verso 25, Efesios capítulo 2, verso 20,
capítulo 3, verso 17. La palabra griega traducida como firmes está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible y por extensión a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. Colosenses capítulo 1, verso 23. El mismo vocablo aparece en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Estén firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo, Pablo estaba diciendo algo completamente diferente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? ¿Por qué es necesario sostener la decisión consciente de hacerlo? ¿Qué ocurrirá si no lo haces? Martes 24 de febrero. El plan eterno de Dios. Escucha Colosenses capítulo 1 versos 24 y 25. ¿Qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aunque Pablo escribió Colosenses mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, quizás su mayor sufrimiento se haya debido a no poder trabajar intensamente, yendo de un lugar a otro y de una casa en otra como antes. Hechos capítulo 20, verso 20. Estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió, Mateo capítulo 24, verso 9, Juan capítulo 16, verso 33, no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 18. Como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por el bien de los colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 24. Aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 9. Y allí en su celda vieron la luz sus cartas a los filipenses y a los efesios y a Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en Primera de Timoteo y Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió Segunda de Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses capítulo 1, verso 25, generalmente traducida como administración, es oikonomía, usada en un sentido limitado como, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 4 se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Luke Timothy Johnson, The First and Second Letters of Timothy, Nueva York, Doubleday, 2001, página 164. Eso incluiría el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio, incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación, el ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 5, incluido Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 25. Todo ello en relación con este plan divino. Aunque analizaremos este tema con más detenimiento en el estudio de mañana, resulta útil en este momento observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de largo alcance, que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Mateo capítulo 13, verso 35, Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Cómo armonizan todas tus decisiones con el plan amplio de Dios?
¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo puede tener ramificaciones mayores que solo se harán evidentes más tarde? Miércoles 25 de febrero. La revelación del misterio de Dios. Escucha Colosenses capítulo 1 versos 26 y 27. Pablo habla 2 veces del misterio. ¿A qué se refiere? Colosenses capítulo 1 versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otro lugar, Pablo se refiere al misterio de Dios, que es el propósito eterno del cielo, que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. Primera de Corintios capítulo 2 verso 7, y fue revelado o puesto de manifiesto mediante el plan de salvación. Pedro habla de esto como algo que los profetas anticiparon, que los ángeles ansían contemplar. Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12, que fue concebido antes de la creación del mundo, verso 20, y que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Romanos capítulo 16 verso 25. Sin embargo, este misterio ha sido revelado en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 14. ¿Cómo iluminan las siguientes referencias al misterio de Dios diversos aspectos del plan de salvación? Efesios capítulo 1 versos 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 3 versos 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Finalmente, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se unirá en Cristo. Este fue el tema central de la oración de Jesús en Juan capítulo 17. La manera exacta que esto sucedería era un misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio. El asombroso amor de Dios por nosotros que lo llevó a dar a Jesús, al invaluable tesoro del cielo para nuestra salvación, será nuestro tema de estudio durante toda la eternidad. Pero sabemos esto: Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15. En consecuencia, todos los que creen en Cristo, ya sea que provengan del judaísmo o del paganismo, participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio, y han sido reunidos en un solo cuerpo, la Iglesia. La expresión Cristo en ustedes, Colosenses capítulo 1 verso 27, se refiere a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Efesios capítulo 3 verso 17, comparar con Gálatas capítulo 2 verso 20. Esta unión espiritual con Cristo permite a los creyentes, incluso ahora, sentarse en el cielo con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 verso 6, y disfrutar de las poderosas maravillas del siglo venidero. Hebreos capítulo 6 verso 5.
La presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. El Evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, verso 12. Jueves 26 de febrero. El poder del Evangelio. Escucha Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. ¿Cuál es el enfoque de Pablo aquí? ¿Por qué crees que el adjetivo todo se repite en 3 ocasiones en diferentes formas? Todos, toda, todo. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda justicia, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El centro de la predicación de Pablo era Cristo, y este crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23. Según Efesios capítulo 5, verso 27, el propósito del sacrificio de Cristo es presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Por lo tanto, el objetivo de la predicación del Evangelio, por parte de Pablo, era presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 28. Lo hace enseñando y amonestando, es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y la práctica cristiana. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 11. Capítulo 5, verso 7. Tito capítulo 1, verso 9. Y advirtiendo acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio y de los peligros de los falsos maestros. Hechos capítulo 20, versos 29 al 31, Romanos capítulo 16, verso 17. Así es como creemos para convertirnos en cristianos maduros, aceptando las enseñanzas de las Escrituras y prestando atención a sus advertencias. La madurez es un concepto importante. Los padres de un bebé recién nacido celebran cada hito del desarrollo de su hijo. Las primeras palabras, los primeros pasos y las primeras frases leídas. ¿Qué padre no se alarmaría si su hijo no caminara o no hablara después de varios años? El crecimiento y el desarrollo son normales y esperables. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. La palabra griega traducida como perfecto, teleios, significa maduro, completo, plenamente desarrollado. A medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, percibe cada vez mejor la profundidad de la ley de Dios y el hecho de que sus requisitos son inmensos. Salmo 119, verso 96, y que su jurisdicción se extiende a los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. De allí que Pablo utilice la palabra amonestando o aconsejando en Colosenses capítulo 1, verso 28. Pues hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. El discernimiento espiritual proviene del conocimiento de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu. Las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, pero añaden o quitan algo a lo que dice la Biblia. Ver Isaías capítulo 8, verso 20. Por eso suelen tener éxito, ya sea haciendo que las personas duden de lo que Dios dice, o al menos cuestionando si ello es realmente posible o aplicable a nuestros días. Debemos ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, a la hora de distinguir entre la verdad doctrinal y el error. ¿Qué significa ser perfecto en Cristo? Colosenses capítulo 1, verso 28. ¿De qué manera la comprensión de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz responde a esta pregunta? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Viernes 27 de febrero, para estudiar y meditar. No tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios, pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buen propósito. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo de enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Espíritu, obrando en nosotros y por medio de nosotros. Ellen White, El Camino a Cristo, Florida Haces 2025, página 53. Entre las revelaciones que he recibido, se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Ellen White, El Evangelismo, Florida Haces 2015, páginas 365 y 366. Preguntas para dialogar. 1. Lee nuevamente el texto para memorizar. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. ¿Qué significa la afirmación de que Cristo se convirtió en pecado por nosotros? ¿Y cómo debería ayudarnos eso a entender la naturaleza sustitutoria de la cruz? ¿Qué significa llegar a ser justicia de Dios en él? 2. Reflexiona sobre la afirmación una vez salvo, siempre salvo, en la que creen muchos cristianos. ¿Por qué es una doctrina falsa? ¿Qué peligros evidentes conlleva para quienes la creen? ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación, aunque no creamos en ese concepto? 3. ¿Cuán fundado y firme, Colosenses capítulo 1 verso 23, está en tu fe? ¿Cuán bien conoces lo que crees y por qué lo crees? ¿Cómo puedes conocer mejor lo que crees? ¿Por qué es tan importante que estés fundado y firme en la fe?